Hola, me llamo Yannick Vialet, estoy estudiante en la Universidad de Grenoble-Alpes y estoy haciendo un doctorado sobre el tema del turismo científico y sobre todo sobre la manera donde se encuentra este tipo de turismo en los Alpes franceses. Como estoy todavía en el primer año de mi doctorado, por el momento para el tema de la teoría uso mucho la definición propuesta por Mao y Bourron y las cuatro formas que ellos han identificado en la Patagonia chilenas para ver si en Francia y en las Alpes franceses se encuentran también estas cuatro formas. Por eso vamos a estudiar tres ejemplos diferentes y ya podemos ver que los tres ejemplos permiten de encontrar en las Alpes francesas las cuatro formas identificadas por Mao y Bourron. El primer ejemplo que vamos a hablar se llama el CREA Mont Blanc. Es el Centre de Recherche sur les écosystèmes d'altitude, que podemos traducir para el Centro de Investigación sobre los ecosistemas de altura. Pero este centro tiene una particularidad, es que se encuentra en una ciudad que se llama Chamonix, que es una ciudad muy importante del turismo, sobre todo del turismo de invierno de Francia, porque se encuentra al lado del Mont Blanc y está a su alrededor solo montañas muy famosas de Francia. Entonces es un lugar de turismo muy importante, pero también un lugar de investigación. El CREA no hace solo investigación, hace también mucha vulgarización de las ciencias y transmisión del conocimiento. Una de las formas más famosas que este centro está haciendo lo llaman las cenas científicas. ¿Por qué las cenas? Porque unas veces al mes el CREA propone a la gente de llegar al centro con su comida y durante la comida la gente puede escuchar también un científico que está hablando de sus investigaciones. Y entonces aquí podemos hablar un poco de turismo científico, la forma más cultural del turismo científico, aunque esta forma no es solo para los turistas, es también para la gente que vive al lado de CREA en Chamonix. Pero el CREA hace también otro tipo de vulgarización y de transmisión del conocimiento que mezcla también con la producción de conocimiento. Y por eso el CREA hace voluntariado científico y también ciencias participativas. Por ejemplo, este año un grupo de estudiantes de Estados Unidos ha pasado una semana en Chamonix y durante esta semana han encontrado los científicos del centro, pero también los estudiantes se fueron en el terreno de investigaciones para ayudar a buscar cosas relacionadas con las investigaciones de los científicos del CREA. El segundo ejemplo se llama Itinérance en Refuge Sentinelle. Aquí se trata de una itinerancia de 4 o 5 días que permite de andar de un refugio a otro, y la particularidad de estos refugios es que hacen todos parte de un programa que se llama RefLab, para refugio laboratorio, que hace de los refugios y sus guardianes reles para la ciencia, porque transforman los refugios en relé para la ciencia,
porque los científicos se han dado cuenta que muchas veces les gustaría ir en invierno en una parte de la montaña u otra, pero que no tienen el tiempo o está demasiado nieve para llegar a donde quieren llegar. Pero en esta zona muchas veces está un refugio cerca y entonces los científicos han empezado a preguntar a los guardianes de los refugios si ellos podrían ir unas veces a la semana o al mes a buscar algunas cosas que pueden ayudar a los científicos, como un poco de nieve o un poco de lluvia, un poco de piedra, depende de la investigación. Y muchas guardianes han aceptado esta oferta. Y entonces ahora está como una red de refugio que ayuda a la ciencia en las Alpes franceses. Y durante la itinerancia, el turista se va de un refugio a otro, pero la particularidad de esta itinerancia es que cada noche el turista va a encontrar un científico en el refugio para hablar de su tema de investigación y por qué lo está haciendo al lado de este refugio. Estaba la primera vez que el guía propone esta itinerancia, ha funcionado muy bien, estaba muy interesante y está probando de ver cómo el año próximo puedo hacer esta itinerancia de nuevo, pero también durante el día, como está probando de ver cómo los turistas pueden hacer ciencias participativas durante el camino al refugio. Entonces seguramente esta itinerancia va a cambiar un poco el año próximo. Y para acabar esta pequeña presentación voy a hablar de un otro lugar muy famoso del turismo en Francia que se llama el Jardin du Lautaret, que podemos traducir con el Jardín Botánico del Lautaret. El Lautaret es un lugar muy famoso de Francia porque es muy importante para la ciencia, pero es muy importante también para el turismo. Entonces, desde años, más de casi un siglo, se encuentra en el mismo lugar mucho científico y también mucho turista, pero sin real conexión entre los dos universos. Y hace poco la administración del jardín se está preguntando, pero ¿cómo podemos hacer para que se encuentren estos dos universos y cómo crear una conexión entre los científicos y los turistas? Poco a poco cosas de turismo científico se llega en este jardín. Por ejemplo, hace unos años que proponen conferencia científica abierta a los turistas que pasan en el jardín. Y también ahora están preguntándose cómo hacer visitas guiadas, pero sobre un tema científico con el tema científico que tiene más importancia en la visita que una visita cultural clásica. Y también poco a poco se están preguntando de ver si pueden proponer a turistas de venir para ayudar a los científicos en sus investigaciones. Entonces, con estos tres pequeños ejemplos, efectivamente podemos ver que las formas y la definición propuesta por Mahaut y Boron se encuentran también en las Alpes francesas. Y podemos ver también que estas cuatro formas, pero como estos dos científicos ya lo han dicho, se pueden mezclar para hacer nuevas
formas de turismo científico. Pues muchas gracias por su atención y espero que habéis entendido bastante bien lo que estoy diciendo porque ya hace mucho que no he practicado mi español. Gracias.